La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Como tampoco son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada, y luego al empobrecimiento moral y material de la sociedad. Un mensaje muy nítido frente a aquellos soberanistas o populistas que quieren reabrir heridas dolorosas o viejos rencores. Yo creo que el mensaje de unidad, el mensaje de ambición nacional está completamente enfrentado a aquellos que intentan dividir o a aquellos que intentan anteponer su ideología o sus intereses partidistas al beneficio de todos los españoles. De futuro más que de pasado, con mayor contenido social que político y destacando más lo que nos une que lo que pudiera diferenciarnos. Al diálogo, a la convivencia y al respeto a las ideas, rechazando la intolerancia y la exclusión. Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas. Tiempos, en fin, en los que tenemos motivos y razones más que poderosas para la unión, para trabajar todos juntos, desde cualquier lugar de nuestro gran país, con ilusión, con ideales y con proyectos para la mejor España. Creo que cuando un rey, la única referencia o la única cesión que hace a la obvia plurinacionalidad de su país es saludar en 4 idiomas, estamos hablando de un rey que ha elegido no escuchar a la gente. Estamos hablando de un rey que ha elegido hablar pues solamente a una parte de su pueblo. Y hay un dirigente, por ejemplo, que se salta a los órganos y que no acude a los órganos, pero sí a los medios de comunicación para quejarse por una decisión democrática, y eso llegó hasta los niveles más altos de portavocía de Podemos, pues entiendo también que los militantes respondan en Twitter. ¿De quién nos está hablando? ¿De quién nos está hablando para que todos nos enteremos? Bueno, lo han dicho ustedes mismos, no tenía ninguna intención de ocultarlo. José Manuel López, al que no le gusta una decisión democrática tomada en los órganos, deja de acudir al órgano y acude a los medios de comunicación. He oído a compañeros, incluso a cargos orgánicos que han estado en estas plataformas o que han estado en estos grupos de reuniones de militantes, hablar de una alternativa, de una posible escisión, incluso le llegan a poner cierto nombre, un partido de izquierdas democrático y libre o socialista democrático y libre.
buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos los proscritos en los límites de Sherwood. Aquí sorteando la post-Navidad, intentando, en fin, pasar estos días lo mejor posible. Yo he visto algunas personas que trataban de superar estos días con la mejor de las alegrías. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Ya sabéis que este ha sido un fin de semana claramente marcado por ese discurso del rey Felipe VI, con las reacciones políticas que eso acarrea, y también con tensiones en los partidos políticos, tensiones en el Partido Socialista, tensiones en Podemos muy intensas. Hoy vamos a hablar algo de eso, hablaremos con José Manuel López. Sabéis que ha sido destituido como portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, y eso ha desatado toda una ola de tensión, un pequeño tsunami en Podemos, que entre otras cosas ha derivado en una batalla en las redes sociales. Lo hemos visto a través de un hashtag, así no Íñigo, así, o Íñigo así no, una cosa así, bueno, lo que ha provocado también reacciones internas, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocéis, pero vamos a tener la oportunidad de conversarlo enseguida con José Manuel López, el destituido portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal habéis pasado las Navidades? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis disfrutado? Buenos días, María.es. Muy buenos días. Hoy tenemos una visita que honra este estudio, que inaugura el estudio 2. Lo ha podido ver alguien, ha sido una pequeña concesión, un pequeño privilegio al que ha tenido derecho Yasmina. Buenos días, Yasmina. Saluda por lo menos a la audiencia. Buenos días, Resistencia. Hoy viene Yasmina a visitarnos al estudio. Sí, señor, la familia Navarro al completo. No la voy a torturar mucho porque no me parece eso siempre. Además, yo me acuerdo la primera vez que fui a la radio que me hicieron algo parecido y dije, una y no más Santo Tomás. O sea, no me volvéis a ver en otra como esta. Ten cuidado porque al final no va a volver a Madrid. Nos vamos a quedar sin Yasmina. Claro, ya sé. Claro. Yo vuelvo. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Como digo, tenemos que repasar las portadas de los periódicos. Hoy tenemos compañías y que hay una extremada tensión en este estudio. Yasmina está observando a su hermana, con lo cual os pedimos a todos un poco de apoyo moral. En fin, vamos a repasar las portadas de los periódicos y vamos a conversar enseguida con José Manuel López para tratar de observar qué es lo que le está pasando a Podemos, cómo se están expresando esas tensiones. Son más tensiones más bien relacionadas con una crisis de liderazgo, de poder. ¿Tiene algo que ver con el proyecto político? Quizá es que está muy cerca ese Congreso Vistalegre 2 que pueda hacer que se incrementen las tensiones. En fin, de todo eso vamos a hablar enseguida con José Manuel López, pero este ha sido un fin de semana, como digo, muy marcado por este asunto. Escuchábamos, por ejemplo, a Irene Montero, fue entrevistada en la cadena SER y hablaba en estos términos de José Manuel López. Si hay un dirigente, por ejemplo, que se salta a los órganos y que no acude a los órganos, pero sí a los medios de comunicación para quejarse por una decisión democrática, y eso llegó hasta los niveles más altos de portavocía de Podemos, pues entiendo también que los militantes respondan en Twitter. ¿De quién nos está hablando? ¿De quién nos está hablando para que todos nos enteremos? Bueno, lo han dicho ustedes mismos, no tenía ninguna intención de ocultarlo. José Manuel López, al que no le gusta una decisión democrática tomada en los órganos, deja de acudir al órgano y acude a los medios de comunicación. Buenos días, Fernando. Radiocable.com. José Manuel López, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, alguno se preguntará qué es lo que ha pasado, qué es lo que no estábamos viendo para que de pronto se desate este huracán. Bueno, pues la verdad es que yo, en lo que responde a mi cese, también me sorprendí un poco porque la verdad es que nadie me ha dado una razón de por qué ha pasado esto. Yo lo digo muchas veces, yo me presenté a las primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. La ciudadanía me colocó en la oposición y por tanto de portavoz. Yo no me he presentado en las primarias de Madrid, aunque quedé el primero de la lista, el tercero más votado, y los documentos políticos, es decir, la línea política que va a llevar Podemos en la Comunidad de Madrid, yo la comparto totalmente porque yo participé en esos documentos que además fueron los que ganaron.
la gente reconoce que la posición que hacemos es bueno, somos una auténtica alternativa. La Comunidad de Madrid, la propia Cristina Cifuentes reconoce que es así, y por tanto el trabajo lo estábamos haciendo bien. Lo que pasa es que yo, cuando vine de la sociedad civil a Podemos, yo creía que la diferencia era un valor y no un problema, y yo creo que eso es un poco lo que está pasando. Dice Lorena Ruiz Huerta, la que será la nueva portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, que nadie ha castigado a José Manuel López ni hubo purga. Bueno, yo insisto, a mí nadie me ha dado una explicación y yo si todo lo anterior es como cuento, no lo entiendo bien, y yo sí creo que ha habido un tic de vieja política que nosotros tenemos que evitar. O sea, vieja política es anteponer un acuerdo en una reunión pequeñita a lo que están diciendo los inscritos, que para nosotros es fundamental, las primarias. Vieja política, un tic de vieja política es decir durante campaña las primarias una cosa, que no iba a pasar nada, que no estábamos hablando de esto, y hacer otra cuando termina, y sobre todo el tema de las formas. Yo creo que de las primeras cosas que ha hecho el nuevo Consejo ha sido cambiar el reglamento para poder hacer este cese. A mí me convocaron una reunión de urgencia, a víspera de Navidad, 10 minutos antes me explicaron que iba a terminar, y yo, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista en agosto cambiaron el artículo 135 de la Constitución, no me gustó y me indigné, y ahora me pasa eso. Incluso la propia mañana del día del cese, me comuniqué con Ramón Espinar y con el coordinador del Consejo hacia el grupo parlamentario, me dijeron que no había nada. Entonces, yo creo que las formas son importantes y esto nos está colocando en una dinámica cultural que no es buena. ¿Hablaste con Espinar y te dijo que no había nada? Sí, me dijo, mira, se ha filtrado a la prensa, pero no pasa nada, y hablé con el coordinador que relaciona el grupo parlamentario con el Consejo, me dijo que lo último que tenían en la cabeza era un cese. Podemos Madrid emitió un comunicado donde recuerda que tú ganaste las primarias para ser candidato, pero no para ser portavoz. Ya, yo tampoco entiendo muy bien el comunicado, porque de hecho hasta mañana que haya reunión del grupo parlamentario, este cese no es oficial, entonces o sea, ya no es un cese en diferido, sino con anticipación. No lo entiendo bien porque tendremos que hacer las cosas de otra manera. Técnicamente no estás cesado en este momento, por tanto, no estás fuera hasta que mañana se haga. Claro, mañana hay una reunión y el grupo parlamentario tiene que votar, así dice el nuevo reglamento. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, yo voy a seguir trabajando como diputado y yo creo que porque es urgente en este momento hacer un trabajo bueno. O sea, nosotros como Podemos necesitamos salir de este ensimismamiento en el que nos estamos metiendo, y yo voy a dar ahora más que nunca un paso al frente para trabajar como diputado, para cambiar las cosas, para que los círculos y los consejos miren hacia afuera y empiecen a cambiar la realidad, y para sumar gente a esta herramienta que me parece fundamental. Mira, nosotros tenemos pendiente ahora la ley de pobreza energética, que además es una iniciativa personal que hizo que en algunos parlamentos autonómicos se pusiese en marcha, y la tenemos un poco parada. Tenemos que impulsar ese tipo de cuestiones que son lo que van a cambiar la vida de la gente y para que la gente este invierno no pase frío. Hay muchas cosas que hacer y yo voy a estar ahí. A mí las plazas me colocaron en las instituciones y creo que es nuestra obligación de las instituciones mejorar las plazas para que la gente viva mejor. Por lo tanto, vas a seguir en Podemos. Sí, yo voy a seguir. Yo creo que esta herramienta es fundamental, y sí es verdad que hay cosas que creo que no comparto y que no me gustan. Creo que precisamente por eso es el momento de dar el paso al frente y trabajar. El otro día una persona me decía, yo creo que me voy a borrar de la página del participa.podemos.info, y dije, mira, no es el momento de desanimarse, al revés, es el momento de animarse y de inscribirse. O sea, es el momento de decir cómo queremos que sea esta herramienta y que esta herramienta se parezca cada vez más a la sociedad en la que vivimos. Pero en el fondo hay algo que no está explicado. De pronto nos hemos encontrado con este terremoto en el seno de Podemos, pero ¿de dónde viene? ¿Dónde nace esto? Hay un desencuentro con Ramón Espinar que viene de lejos. Mira, yo creo que yo lo relaciono con la dinámica. Nosotros ahora mismo hemos estado 2 años poniendo carteles y en una dinámica electoral muy fuerte. Teníamos que parar a pensar, y la primera reflexión que hemos tenido que hacer es esa votación de la semana pasada, donde 100.000 personas nos han dicho que quieren un Podemos muy plural, donde hay 2 proyectos muy equilibrados que no son incompatibles, además son compatibles, y lo que hacen es ensanchar el campo de trabajo. La gente nos estaba diciendo, hablad, esto es mucho más plural. Yo lo leí en esos términos. Sin embargo, creo que hay una parte que está leyendo esto en otros términos, que es un término de
digamos, más del tic de vieja política, de repartamos las tartas. De hecho, en Madrid, que creo que se ha producido, es que un grupo minoritario que ha visto que ahí le estaba yendo mal, digamos, de cara al futuro, ha pedido que se hiciese efectivo el acuerdo que tenía previo a las primarias. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es cuál es la dinámica cultural, si esto va a ser pluralidad, trabajo, ampliar, o vamos a hacer una cuestión muchísimo más pequeñita y más reducido, que yo no creo en eso. Nos estamos jugando un Podemos muy ancho o un Podemos muy estrecho. Lo estrecho entra en lo ancho, pero lo ancho no cabe en lo estrecho. ¿Existe, por tanto, esa tensión entre el errejonismo e Iglesias? O sea, yo creo que esas etiquetas son etiquetas, digamos que sencillas, que se ponen, digamos, para que entiendan. Lo que hay es una tensión entre si vamos a ser plurales o no. O sea, yo creo que estamos hablando de unidad y no de uniformidad, y lo que estamos hablando es de entendimiento y no de alineamiento. Entonces, ahora mismo lo que hay es, insisto, dos proyectos que no son incompatibles, sino complementarios, y la gente lo que nos está pidiendo es que ampliemos las visiones y las formas de hacer. Nosotros tenemos que definir bien la cultura política morada, porque la cultura Bermellón ya la conocíamos y no nos gusta, de ahí salía mucha gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es definirlo de otra manera, y eso es lo que está ahora mismo jugándose. Y en ese debate público, lo que falta es entrar a participar. Juan Carlos Monedero ha escrito un texto en Público donde señala que algunos han conseguido llevar a Podemos la misma bronca que tuvieron en Izquierda Unida cuando militaban en esa organización, y se refiere expresamente a Tania Sánchez, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que vienen de Izquierda Unida. Yo no, Juan Carlos sí. Yo a Juan Carlos le conozco hace más de 20 años, es amigo, y él era asesor de Llamazares. Incluso cuando intentaba que algunos fuéramos allí, a mí nunca me llamó la atención, y yo le dije, no, yo creo que la dinámica es diferente, no es esa bronca. La bronca está viniendo de mucha gente, y nosotros tenemos que generar una nueva cultura que es diferente. Yo creo que ahí también, o sea, que Juan Carlos yo siempre le he leído porque aporta ideas, a veces las comparto, a veces no. Últimamente pues no está aportando, creo que incluso contribuye a esa confusión y a ese conflicto. También dice Monedero que suena a caricatura, pero que en el fondo hay algo así como una operación para hacer a Podemos un poco más de derechas, para que no se le vea muy de izquierdas. Yo no lo comparto. O sea, creo que nosotros entramos a la política con una lectura que no era de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo, y eso es lo que nos permitió entrar e intentar sumar una mayoría social. Creo que no hemos venido para refundar la izquierda, que eso ya estaba en otro contexto, sino para generar una mayoría nueva que existe en la sociedad y que quiere que cambien las cosas. No se trata, insisto, de eje derecha-izquierda, y eso es uno de los elementos iniciales que el propio Juan Carlos ponía encima de la mesa, sino mirarlo desde otra perspectiva. Y yo creo que de esa perspectiva, ahora mismo, con los resultados de las votaciones de la semana pasada, lo que nos está diciendo la gente es que hay varios campos de trabajo que permitirían ensanchar este proyecto, que es lo que nos permitirá gobernar y cambiar la lógica del país. Entonces yo no creo que estemos hablando de más moderados o más radicales, sino de cómo entender esto, y yo creo que hay que volver al origen de Podemos, que es ese arriba y abajo que nos permitió entrar y estar donde estamos. ¿Y tú cómo valoras el apoyo que dan los medios de comunicación, Prisa, medios que tienen una ofensiva declarada y abierta contra Podemos, dan un apoyo a Errejón que no dan a Pablo Iglesias? Bueno, yo eso no lo comparto. De hecho, los medios va por días, ¿no? Yo creo que a los medios sí que les está interesando poner el foco en el conflicto. Nosotros tenemos, es verdad, en los debates en abierto y con un foco encima. Yo creo que hay medios que eso les interesa especialmente, pero nosotros tampoco tenemos que huir de que nuestros debates sean públicos. Eso es la lógica de como entendemos la nueva política, y yo creo que en eso no pasa nada. O sea, para tener congresos o asambleas de cartón piedra donde todo está decidido previamente, pues ya había otros partidos. Nosotros estamos haciendo las cosas de otra manera y los medios ponen el foco encima, pero yo creo que eso, yo leo muchas cosas y a unos les gustan unas cosas y a otros otras. Lo que sí es cierto es que todo el mundo tiene puesto encima el foco de nosotros. Hoy el periódico El País, en su portada, dice que esta disputa entre Iglesias y Errejón amenaza con romper Podemos. ¿Hay riesgo de ruptura en Podemos? Yo creo que no. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar al interno sobre esta lógica de unidad, sin que esta unidad sea uniforme.
Entonces, yo creo que no hay lógica de ruptura. Incluso lo que nosotros tenemos que entrar es una lógica, después de Vista Alegre, de sumar a más personas. O sea, nosotros aquí no sobra nadie, ni hay que dar toque de atención, ni ese tipo de cosas. Lo que falta son personas que se sumen todavía a este proceso de cambio. Y ahora lo que estamos es, digamos, en ese impasse que tenía que pasarnos, donde hemos pasado de las dinámicas electorales a una dinámica de profundización interna mucho más fuerte, y ahí tenemos que hacernos grandes y ampliar nuestra visión. Pero no creo que estemos hablando de una ruptura, ni mucho menos, sino lo que tenemos que ser capaces es de estos proyectos hacerlos complementarios y ensanchar el campo. Este fin de semana ha habido una polémica en torno a un hashtag lanzada desde una parte de Podemos que decía algo así como así no Íñigo. ¿Qué opinión te merece esto? O sea, yo no comparto y no me parece bien eso que se ha hecho. Yo creo que tenemos que tener debates tranquilos y debates limpios. No me parece bien señalar a un compañero, ¿no? Entonces yo creo que incluso eso que le escuché decir a nuestro secretario de organización, de que es un toque de atención, yo tampoco lo comparto. En Podemos siempre priman las buenas ideas y esa es la que tenemos que ser capaces de aflorar. Los partidos donde no se puede decir lo que se piensa ya estaban inventados, son el PP, el PSOE y Ciudadanos. O sea, nosotros tenemos que poder decir lo que pensamos y que la diferencia sea un valor. También no me parece bien esa campaña. Creo que no nos está ayudando como herramienta de cambio, y ese tipo de prácticas es mejor que no las haga. ¿Iglesias ha salido desgastado? Mira, yo no tanto eso como que ha salido desgastada la dinámica del plebiscito. Yo creo que las semanas pasadas, cuando se planteó la consulta, alguna gente la planteó como un plebiscito, y lo que hemos conseguido es que la gente se empodere de la política, no solamente de Podemos, sino en toda la sociedad. La gente ahora cuando vota con más conciencia. Y dentro de Podemos lo que se ha dicho es que hay dos proyectos grandes más allá de los plebiscitos y de las caras. Eso significa que empezamos a tener un proyecto mucho más maduro, ha madurado, y que las caras ahora tienen menos importancia y hay que plantear una lógica muchísimo más correcta. Entonces, la lógica plebiscitaria ha salido muy desgastada y yo creo que eso ya no se tiene que producir más en nuestro partido. Rita Maestre ha puesto en cuestión el puesto de Echenique por los ataques a Errejón. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, yo no comparto que algunos cargos de la Ejecutiva participen en ese tipo de iniciativas. O sea, yo creo que nosotros en este momento lo que necesitamos es que la estructura del partido funcione y funcione para todos, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales, y yo creo que Podemos no tiene que servir a una parte de Podemos, sino sobre todo a nuestro país, que para eso hemos venido. Pues José Manuel López, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, buenos días. Radiocable.com. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Bueno, este es un asunto hoy en las portadas de todos los periódicos. Claro, ya sabemos que hay una cierta intencionalidad en la forma en la que se magnifican los debates que se dan en Podemos frente a los debates que se dan en otros partidos, porque fijaos lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Resulta que Zaida Cantera fue entrevistada este fin de semana y Zaida Cantera dice que se está hablando de una posible escisión en el Partido Socialista. Llegó a decirlo con estas palabras. He oído a compañeros, incluso a cargos orgánicos que han estado en estas plataformas o que han estado en estos grupos de reuniones de militantes, hablar de una alternativa, de una posible escisión. Incluso le llegan a poner cierto nombre, un partido de izquierdas democrático y libre o socialista democrático y libre. Fue en una entrevista en Cuarto Poder y habla de una posible escisión en el seno del Partido Socialista. Así que lo que estamos viendo es algo extendido en la política española, probablemente una tensión derivada de esta ruptura del bipartidismo que está afectando a todos. Lo hemos visto hace solamente 72 horas con la salida de José María Aznar del Partido Popular o de la presidencia de honor del Partido Popular.
Lo hemos visto en Izquierda Unida, lo que ha ido ocurriendo, estamos viendo estas tensiones en Podemos, que son reales, serias y evidentes, pese al foco tan directo que tienen los medios de comunicación. Pero la tensión es evidente que existe. Y no hay más que escuchar a Irene Montero, lo hacíamos antes, no hay más que escuchar a José Manuel López, estábamos escuchando. Y hoy en la portada del periódico El País dice: la disputa entre Iglesias y Errejón amenaza con romper Podemos. Dice el periódico El País que el sector del secretario general reta al número 2 a que presente una lista alternativa en el próximo Congreso. Así lo lleva, dice que esta débil tregua en Podemos estalló en vísperas de Navidad y amenaza ahora con convertirse en una fractura en toda regla tras la fuerte escalada verbal acaecida ayer. Y los dos sectores enfrentados se acusaron de dañar el partido, de intentar debilitarse mutuamente. Y habla El País de los dirigentes afines al número 2 de la formación, de Íñigo Errejón, que respondieron duramente a los ataques lanzados contra este en las redes sociales. Es que es verdad, ese hashtag que se lanzó fue trending topic durante varias horas, provocó una enorme tensión en el partido y se veían muchos simpatizantes, los comentarios, con la dureza de los comentarios que pudimos leer y que se observa claramente si entramos en cualquiera de las cuentas oficiales de Podemos y las respuestas que tienen. Un asunto que también lleva el periódico El Mundo en su portada. La campaña en Podemos para desactivar a Errejón se vuelve contra Iglesias. Los ataques al número 2 debilitan al equipo del secretario general y provocan las críticas de las bases. Dice el periódico El Mundo que la campaña de desprestigio que los afines a Pablo Iglesias lanzaron el día de Nochebuena, dice, contra Íñigo Errejón, se ha vuelto en contra del secretario general de Podemos. Al menos esa es la conclusión que hacen en las filas errejonistas, o por lo menos eso es lo que destaca el periódico El Mundo en su portada. Lo vemos también en el periódico La Razón. El periódico La Razón: Iglesias sufre el efecto boomerang de su campaña en las redes contra Errejón. La militancia se indigna con el secretario general por la división en Podemos. Y mientras todo esto ocurre, Paco Maruenda, sentado en una silla, frota a su gato. De todas formas, hay algo que es característico de la izquierda. La izquierda no termina de superar. Vemos permanentes tensiones en cualquier organización de izquierdas, ¿no? Como la derecha suele ser monolítica porque se jerarquiza en torno al poder, y a partir de ahí pues los debates son siempre mucho más contenidos. Pero la izquierda, que hace una permanente revisión de sus definiciones, se encuentra siempre sometida a estas tensiones, y esto es algo histórico. Me gustaba la entrevista que mantuvimos aquí con Mujica, con el expresidente, cuando decía: nosotros conseguimos ponernos de acuerdo porque decidimos aparcar las diferencias. Porque en lugar de estar permanentemente revisando quiénes somos, qué somos, por qué somos o cuáles son los procedimientos, hablamos de los proyectos comunes para los próximos meses. Y establecemos un proyecto común. ¿Cuál es el proyecto común? No, es que yo antes creo que hay que definir la izquierda. No, ¿cuál es el proyecto común de cara a la pobreza energética? ¿Qué es lo que podemos sacar en común? ¿Qué objetos tenemos, qué objetivos tenemos en común? Esto, una característica que, si os acordáis, el día que analizamos la política portuguesa y la forma en la que han conseguido ponerse de acuerdo todos estos partidos tan fragmentados en la izquierda portuguesa, que han conseguido llegar a un acuerdo y llegaban exactamente a la misma conclusión. Hemos aparcado las grandes definiciones y hemos dejado de mirar a 5 años vista y hemos empezado a mirar a más corto plazo y con objetivos concretos en común. ¿Qué es lo que nos une para buscar este acuerdo, ¿no? Porque en el fondo lo que está ocurriendo en Podemos, a todos lo que nos da una idea, es de que está más relacionado con la batalla por el poder, por el control del partido, más allá de la batalla por las ideas. Claro que hay una estrategia también, dos modelos de estrategia diferentes. Uno, participar de una vida parlamentaria más sosegada, y otra, participar de aquello que hizo nacer o recuperar aquello que hizo nacer a Podemos, que fue el 15M y las reivindicaciones, las grandes reivindicaciones de los ciudadanos en la calle, ¿no? Y esas tensiones es evidente que se miran, pero uno se plantea desde fuera, ¿no sería más, no es muy bien verbalizarlo, pero
¿No sería más lógico pensar que esos dos espacios no solamente pueden convivir, sino que deben convivir necesariamente? Un Parlamento fuerte y un Podemos atractivo también en la calle, en las reivindicaciones sociales. ¿No sería lógico que convivieran? Bueno, y sigue resonando todavía el discurso el de la cafetera, claramente, pero más allá del de la cafetera, que por cierto, qué éxito de crítica y público. Os agradecemos muchísimo la ayuda prestada el sábado, día de Navidad, en esa operación de contraprogramación al discurso real, tan apoyada en las redes sociales. Vimos que era trending topic, además varias veces, porque aparecía, desaparecía, entraba durante mucho rato, incluso ganó al hashtag con el que la gente estaba comentando el discurso del rey Felipe VI. Ahí estaba el discurso real, el otro, el de los ciudadanos, el de los oyentes de la cafetera. Te propongo que el próximo año se haya un vídeo, porque entonces ya sí que contraprogramamos del todo. Lo que pasa es que era muy difícil pedirle a la gente que enviasen su participación en vídeo. Era como un poco, en fin, me parecía un poco caótico. Te ponemos a ti de rey y ya está. Hacemos una nueva monarquía. Con corona, yo. Oye, pero no lo sé si tanto como en vídeo, pero lo que es verdad es que, bueno, además de las descargas en YouTube, en Spreaker, lo enviamos a iTunes, también lo colocamos en todas las plataformas y también se envió al canal de Telegram. Son otras 4.000 personas. Bueno, la gente participó muy activamente y sobre todo, claro, cuando uno comparaba los dos discursos y decía, es que está mucho más pegada, claro, tiene lógica, ¿no?, el discurso a los ciudadanos de verdad, todos esos oyentes que nos han hecho llegar, y muchos fragmentos se han tenido que quedar fuera porque ya alcanzamos los 6 minutos de duración y os podéis imaginar, eso ha supuesto tener que dejar a un montón de gente fuera, pero ha habido discursos que nos han llegado que eran absolutamente formidables, pero no cabía todo y había que elegir. Y con esto representábamos un poquito todas las reivindicaciones del resto de los oyentes. Nos llamó la atención, por ejemplo, que sobre refugiados tardaron muchísimo en llegar, no llegaron hasta el día siguiente cuando ya estaba cerrado el discurso. Pero, sea como fuere, lo que es verdad es que si uno comparaba ambos asuntos, se daba cuenta de lo despegada, de lo lejos que quedan las instituciones hoy en día de los ciudadanos, de lo lejos que quedan. Hubo palabras para Cataluña por parte del rey. Habló de intentar evitar que se vulneren las normas de la democracia. Este es el aspecto sobre el que más colocaron el foco los partidos políticos en su respuesta. El rey: vigilar las normas de la democracia. Como tampoco son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada, y luego al empobrecimiento moral y material de la sociedad. Y ese fue el pasaje sobre el que más reacciones, fue el pasaje que más reacciones políticas desató. Escuchamos a Pablo Casado desde el Partido Popular con un mensaje grabado y le parecía muy atinado el comentario del rey. Un mensaje muy nítido frente a aquellos soberanistas o populistas que quieren reabrir heridas dolorosas o viejos rencores. Yo creo que el mensaje de unidad, el mensaje de ambición nacional está completamente enfrentado a aquellos que intentan dividir o aquellos que intentan anteponer su ideología o sus intereses partidistas al beneficio de todos los españoles. Esto de reabrir heridas se refería Pablo Casado a otro de los pasajes precisamente del discurso del rey, en el que Felipe VI dijo: hay que profundizar en la idea de España evitando reabrir las heridas. Esto ha provocado, entre otras cosas, que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presente una denuncia ante la defensora del pueblo. Este era el pasaje del rey. Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas.
Tiempos, en fin, en los que tenemos motivos y razones más que poderosas para la unión, para trabajar todos juntos, desde cualquier lugar de nuestro gran país, con ilusión, con ideales y con proyectos para la mejor España. Claro, cuando Felipe VI se refería a eso, uno podría escucharlo y decir, bueno, es un mensaje de conciliación, un mensaje en favor de la reconciliación, ¿no? Reabrir heridas, pero decía Hugo Martínez Abarca, decía, cuando Felipe VI decía no reabramos las heridas, se refiere a que no atendamos las recomendaciones de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, se refiere a que dejemos de buscar a familiares que están todavía en las cunetas de este país después de haber sido fusilados cuando estaban tratando de defender la democracia española. Se refiere a mirar para otro lado mientras el fascismo ha conseguido imponer un relato sobre lo que ocurrió en el franquismo. Un pasaje tremendamente polémico, tremendamente controvertido, porque, como decía Martínez Abarca, no ya es que estemos pensando en buscar una forma retórica de hablar de la guerra civil o si lo prefiere el rey, de reabrir las heridas. Es que hay recomendaciones directas no solamente de Amnistía Internacional, sino de organizaciones como Naciones Unidas sobre los derechos humanos, sobre la violación que supone en la legislación en torno a los desaparecidos, delitos que no prescriben, según la legislación internacional. ¿Qué tenemos que hacer, según Felipe VI? ¿Tenemos que mirar para otro lado? ¿Se tiene que construir la democracia española basándose en la impunidad? ¿Tenemos que permitir todavía que las pocas personas que quedan ya con vida, que vieron morir a uno de sus familiares, fallezcan ahora sin poderles ver enterrados legítimamente en un cementerio, sin que tengan que seguir honrando a sus familiares en las cunetas de este país? Un pasaje muy polémico que, como digo, ha terminado en la defensora del pueblo, claro. La defensora del pueblo, que es Soledad Becerril, ya sabéis, del Partido Popular, así que veremos a ver qué trámite da a esta exigencia, a esta demanda. Y es que ese es el destino cuando uno trata de poner en marcha una iniciativa democrática en este país. Eso es con lo que uno se encuentra. Con que quizá no todas las instituciones públicas tienen la cultura democrática que merecería, porque a nadie le va a sorprender que yo le diga que si hay alguien del Partido Popular al frente del defensor del pueblo, esto tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Y habrá gente que diga, claro, normal, porque está el Partido Popular. Bueno, en cualquier país democrático, en cualquier país del mundo, esto sería un absoluto escándalo. Fuera el que fuese el partido que gobernase una institución como el Defensor del Pueblo. En fin, estás escuchando La Cafetera. Your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, your place, a little hideaway. From what in the world do we call this road anyway? Moving. Así que tenemos esa información. La Asociación de la Memoria Histórica denuncia ante el Defensor del Pueblo el discurso de Felipe VI. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que esas referencias del rey a que nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas es una declaración política contraria a los derechos de las víctimas del franquismo. Y dicen que es contraria al derecho de las familias de los 114.226 desaparecidos. Tenemos más fosas comunes que Camboya. En fin, es un auténtico escándalo visto desde otros países, porque aquí todavía, tras pasado por la pátina de la historia reciente de nuestro país, pues se mira para otro lado, ¿no? Pero en materia de derechos humanos, tanto Amnistía Internacional como otras instituciones, como las propias Naciones Unidas, pues esto es un escándalo. Bueno, el ABC dice en su portada también, lleva un asunto nada relacionado con estos temas de actualidad política, pero lleva una entrevista con Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad, de Servicios Sociales y de Igualdad, y dice, cree la ministra que quizá haya que plantear multas para padres irresponsables con el alcohol. Dice, la ministra de los jóvenes, así es como la llama el ABC,
Ve clave implicar a las familias en los cursos de sensibilización para menores que den positivos, porque estos días, en las fiestas navideñas, este es un asunto que ha entrado en algunos medios de comunicación, en algunos programas de televisión, las fiestas y las cosas en las que participan adolescentes y las consecuencias que todos y todas conocéis, porque habéis pasado muchos de vosotros y muchas de vosotras por esta situación. El periódico El Mundo dice: el gobierno trata de calmar a Ciudadanos tras acercarse al Partido Socialista. Las últimas fotos y acuerdos entre populares y socialistas provocan malestar en la formación de Rivera, que se siente arrinconada. Son solo pagos en especie, transmiten desde el Ejecutivo. En fin, estas son las portadas de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y con esta sintonía ya sabéis que distinguimos esa separación entre la agenda setting y la agenda de la cafetera, dice Eric 25. Esta entradita, Fer, debería salir en los libros de historia de España. Claro, Eric, el otro día no sé qué campaña os montasteis ahí de activismo en contra de esta cabecera, que ya estabais diciendo, hay que cambiarla para el año que viene. Digo, sí. Hombre, que cuesta un trabajo hacerlas. Se podría cambiar, porque había quien decía, pues es que vamos a quitar a Francisco Maruenda. Pero yo creo que retrata bien la gran diferencia que hay entre ese espacio en el que ponen el foco los medios de comunicación convencionales, impresos, los periódicos
tradicionales y la diferencia que existe entre eso y la óptica que le trasladamos desde la agenda de la cafetera, con noticias sobre las que vosotros queréis que pongamos la mirada. Y utilizando ese hashtag #José Manuel López en la cafetera, #José Manuel López en la cafetera, en Twitter, pues vais enviando noticias que va recogiendo María. Sí, de hecho, quería empezar un poco con el tema del discurso del rey, porque sí que habría que destacar que algunos dirigentes políticos ya lo dijeron, que digamos el rey obvió ciertos temas, como por ejemplo el caso de violencia machista, que no apareció explícitamente en este discurso. Por otro lado, Vicky de la Jungla nos dice que el juez archiva una pieza del caso Rato porque han prescrito esos delitos. Según varias informaciones, la parte archivada tenía que ver con pagos que recibió este exministro por pronunciar ciertas conferencias y entrarían en casos de delitos, pero, como vemos, ha prescrito. María Granate nos recuerda que el Brexit, nos habla del Brexit antes del artículo 50 y dice que hay mucho por hacer. Lo explica en el diario.es y dicen: desde María Granate, Londres, impulsamos una nueva campaña informativa con el objetivo de llenar el vacío que hay en torno al Brexit y los derechos de los ciudadanos españoles en Reino Unido. Dicen, en estos meses, previos a la activación del artículo 50, que dará el pistoletazo de salida al Brexit, queremos crear un espacio donde el debate, la denuncia y las demandas concretas nos preparen de cara a las duras negociaciones por venir. Esta campaña informativa no solo se limitará a los españoles aquí, sino también a los británicos residentes en España, ya que entendemos libre movilidad y conservación de los derechos humanos como algo intrínseco a la democracia. Por su parte, Diego Arranz nos lleva a Galicia y nos habla de que la oposición exige a Núñez Feijóo que comparezca para explicar por qué mantiene a cargos imputados por homicidio. Toda la oposición gallega pide y pedirá oficialmente que Alberto Núñez Feijóo comparezca para dar explicaciones tras la imputación por un posible delito de homicidio imprudente de los dos altos cargos por presuntamente haber retrasado la prescripción de medicamentos contra la hepatitis C por razones económicas. Marta Ibiza nos lleva al otro lado, nos lleva a las islas y nos habla de que el impuesto al sol llegará a las Pitiusas en 2017. Las islas estaban hasta ahora exentas del pago por la autoproducción de energía y el Consell considera que la medida es una patada al desarrollo de las energías sostenibles. Dice en el diario de Ibiza que el cargo transitorio por energía autoconsumida, conocido popularmente como el impuesto al sol, se comenzará a cobrar en 2017 en Ibiza y en Formentera, que estaban exentas, mientras que en Mallorca y en Menorca, que hasta ahora disfrutaban de una rebaja, y el autoconsumo será más caro que en la península. Ángel Trianero nos lleva al Supremo y nos habla de algo bastante destacable, porque es que el Supremo nunca ha tenido como presidenta una mujer. Esta información la da a La Marea y explica que varias organizaciones piden el nombramiento de mujeres ante la próxima renovación parcial del Tribunal Constitucional. Así que veremos cómo transcurre todo esto. Y para finalizar, Alicia en Marea se pregunta, al igual que también la BBC, por qué en 2016 llegaron menos refugiados a Europa, pero murieron más ahogados. Según los datos que da la BBC, dice 2015 fue el año de la crisis de los refugiados en Europa, que se tradujo en 1.8.616 personas llegaron al continente a través del mar. En 2016 esa cifra se redujo drásticamente a poco más de 400.000. Sin embargo, en los últimos 12 meses, un número récord de personas murió tratando de cruzar el Mediterráneo. Así que explican que mientras que en 2015 los desaparecidos y ahogados en el mar fueron 3.771, en 2016 la cifra creció hasta superar los 4.899. Según explica el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, dice, es lo peor que hemos visto nunca. De una muerte por cada 269 llegadas el año pasado, en 2016, la probabilidad de morir se ha disparado a 1 por cada 88. Pero como decimos aquí, no son solo cifras, son personas. Y tendremos que hablar también de cuál es la solución de todo esto, porque no solamente habrá que hablar de cifras, sino de personas y de ver cómo estas personas pueden llegar libremente a esa soñada Europa.
Qué crueldad de este momento, porque le he dicho a la pobre Yasmina, digo, Yasmina, siéntate inmediatamente aquí a mi lado, porque es el momento que tenemos que dedicar a hablar con los oyentes de La Cafetera, hoy que has venido a iluminar nuestro estudio, a honrar el estudio de La Cafetera. Buenos días, Yasmina. Buenos días, me tienes aquí como si fuera importante. Bueno, ¿qué tal en estás? Mi trono, ¿Qué tal con estás? mi micro. Es que es muy divertido ver a la familia Navarro al completo. Mary, te abro también el micro, o sea, vale. Abro todos los micrófonos. Estaba documentando gráficamente este momentazo. Bueno, ¿qué te parece, Yasmina? Has venido al hogar de la Resistencia. Sí. Sí, ¿qué te parece? Me parece genial, creo que tenéis que estrenar el nuevo estudio. Sí, todavía no solo no lo hemos estrenado, es que todavía no lo hemos enseñado, pero bueno, ¿tú qué tal estás? ¿Qué tal por Madrid? Muy bien, disfrutando de vacaciones. ¿Cuántos días vas a estar? Pues me vuelvo el viernes ya. Pero bueno, estoy más de una semana este año. ¿Y estás a gusto como expatriada o no? Sí, hombre, en casa siempre se está bien. No, digo como expatriada, o sea, porque si vieras aquí a tu hermana echándote de menos, o sea, está todos los días por las esquinas diciendo, jo, mi hermanita, he hablado con Yasmina. Que eres muy exagerado, ¿eh? ¿Sabes lo bueno de todo esto? Que no se sabe si hablo yo o habla ella, porque como han dicho en el chat, nuestras voces son casi iguales, dicen. Ah, podéis corear a la vez. Sí. De hecho, me puede sustituir ella, ¿sabes? Cuando ella venga a Madrid, pues que me sustituya a mí. ¿Y quién descubrió primero La Cafetera de vosotras? Yo, ¿no? María trajo la cafetera acá. A la familia. O sea que, Yasmina, tú no empezaste a escuchar La Cafetera hasta que tu hermana te lo dijo que trabajaba aquí. Yo llegué de vacaciones un día y estábamos desayunando, se levantó súper pronto y se puso a desayunar con el móvil. Bien. Tomando su café, escuchando la cafetera ya. Ahí fue cuando me enteré. Bien, escuchas La Cafetera y sientes que como expatriada cubrimos el espacio de información que necesitan los expatriados. Sí. ¿Te parece, te da compañía estando en el exterior? Sí, yo por las tardes cuando llego siempre me voy poniendo en el móvil, me imagino mucha gente. Sí, señor. Y por la tarde, pues mira, bueno, te pones al día y así puedo hablar con María, que luego, claro, te habla de noticias, no... Sí, señor. Y también está Manu, ¿no? Que no nos olvidemos del pobre. Eso iba a decir, por que cierto, Manu también está allí. Un saludo para Manu. Sí. Bueno, que de hecho... Que es el chico de Yasmina, sí. Que escucha el programa, que además envía mensajes de vez en cuando también, muy majo, que nos envía noticias también de vez en cuando, pero... ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, que de hecho hicieron como un audio, hicieron una buena imitación del programa entre toda la familia de Manu. O sea, que desde aquí les mandamos también un abrazo muy grande. Los Rivadulla hicieron una entradilla. Sí. Sí, señor, no lo hemos puesto. Ups. Bueno, Yasmina, que muchísimas gracias de verdad por venir. Tenías esta deuda pendiente, no habías querido venir la otra vez que estuviste en Madrid y estaba yo un poco apenado, me parecía a mí como un pequeño... Resentido. Un poco, sí. Incluso. Sí, un poco rollo resentimiento así, pero te agradecemos muchísimo la visita y que honres a la Resistencia con tu compañía hoy en esta mañana. A vosotros por invitarme. Oye, creo que eres... Pues sí, igual sí, María. ¿No es la primera vez que viene alguien en directo desde que estás tú aquí? Yo creo que sí. ¿Aquí al estudio? Sí. Ah, pues mira, o sea... Yasmina, es mi primera vez. Eres la primera vez de tu hermana. Bueno, corramos un tupido velo, amigos. Bueno, pues muchísimas gracias, Yasmina. Es un auténtico placer, un auténtico gusto. Había quien este fin de semana, además, hemos tenido alguna que otra visita porque estuvo mi hermana. Hicimos aquí comida familiar el domingo por la mañana. Y entonces estuvo mi hermana Maca, mi tía Blanca. En fin, y estuvimos ahí pues comiendo lo que se hace en las familias, comer en Navidad. Y entonces después se bajaron al estudio y Maca tuiteó una foto desde aquí. Dije, pero no tuitees desde el estudio 2, porque estamos esperando un momento para la inauguración oportuno. Así que, en fin, estamos empezando a recibir visitas ya en el estudio. Pero bueno, te agradecemos mucho, de verdad, Yasmina. A vosotros. Bueno, y muchísimas gracias a todos hoy, a todos los oyentes, que en estos días, además, sabemos que son días más bien de vacaciones, en los que no todo el mundo se conecta a Internet, y entonces hacéis un enorme ejercicio de esfuerzo también por conectaros al programa y nos hace mucha ilusión por las mañanas. Y dice Ángel García, te sientes como un rey, ¿eh? Bribón. Me siento como un Borbón. Iba a decir un chiste, en fin, un poco, pero Ángel, no me saques ahí, que luego me sale una vena un poco machista y luego me regañan.
Buenos días, cafetera. Fue muy interesante que cuando nuestro rey hizo referencia a los derechos humanos no lo hizo así, sino que se refirió a los valores humanos, quitándole todo el peso legal que tienen. Parece una cuestión pequeña y de matiz, pero en absoluto lo es. Un saludo, buenos días. No, absolutamente de acuerdo con esto, ¿no? El rey habla de valores humanos, pero ¿dónde quedan los derechos humanos? Y nos están llegando muchos análisis del rey. Lo que pasa es que han pasado 48 horas, tampoco quería que centrásemos el programa en esto, pero hay algunos mensajes que son muy interesantes. Buenos días, Fernando, María y Yasmina. Buenos días, Resistencia. Sería muy positivo hacer un vídeo de Navidad para el próximo año, sí, pero sí. Lo interesante es que colaboremos todos. Sí. Y eso es lo que lo hace mejor que el del rey, en el que solamente ha colaborado Paulo Coelho. Un abrazo a todos. No, lo bueno de la participación colectiva para configurar ese mensaje real, lo bueno de los numerosos mensajes que llegaron aquí al estudio es que retrataban muchos de los problemas que no solamente son silenciados por las instituciones, por los partidos políticos, por los medios de comunicación y que la gente le pusiera voz. Convirtió el discurso en un momento bastante especial. Habíamos dicho que iba a haber una ocasión, una oportunidad para escucharlo y que después lo que queríamos hacer era que se volviese a escuchar también en el programa el martes, unos días después. Queremos hacerlo, queremos que se escuche ahora a continuación porque pensamos que de verdad habéis conseguido poner de relieve algunos de los asuntos sobre los que los partidos políticos deberían poner toda su atención. Así que hoy, para despedirnos, volvemos a escuchar ese discurso que escuchasteis algunas personas el sábado, no todo el mundo, no todos los oyentes de La Cafetera, pero creo que es conveniente que no olvidemos, que no nos cansemos de repetirlo. Hay muchos temas que, aunque no forman parte de las informaciones sobre las que los medios de comunicación colocan su foco de interés, son trascendentales para la vida de los ciudadanos y para mejorar la vida de los ciudadanos. Y vosotros habéis conseguido ponerlo de manifiesto a través de este mensaje. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis sido incluidos y a los que no, por una cuestión de tiempo, y muchas gracias por vuestra compañía hoy aquí en el programa. Un abrazo muy especial a Andrea, a Juan, a César, a Jacqueline, que se han convertido en mecenas del programa en estos últimos días y hacen posible que sea una realidad. Bueno, nos vamos. Mary, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yasmina, también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los oyentes del programa. Mañana volvemos, mañana más. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. En esta Nochebuena quiero especialmente desearos, junto a la reina y nuestros hijos, quiero expresaros a todos mi cordial felicitación en esta Navidad. La Navidad. Uy, perdón, me he dejado llevar por la emoción. Quería decir que sea un próspero año para mi familia, que es la real. Todo se hace pensando en otros intereses y no pensando en las personas. Claro, esto dicho por un rey, pues tiene poco sentido. Y yo, como rey vuestro que soy, os voy a poner una renta básica universal, incondicional y suficiente para todas. Podéis ir pasando a recogerla. Voy a proponer la subida del sueldo mínimo interprofesional a 1.500 euros. Y mi discurso va para todos esos olvidados, que tengamos la posibilidad de ser más solidarios y deje hueco a los sentimientos, a las emociones, a la ternura. Deberíamos acordarnos de las personas mayores, de las abuelitas y los abuelitos, que no estén solos, que se sepan acompañados. Y las miles de personas que siguen en las cunetas no han tenido su reconocimiento. Este país no mira hacia adelante y no está teniendo la altura política que tienen otros países en Europa frente al fascismo y frente a las dictaduras. Hay que hablar de muchos problemas, de sanidad, de pobreza, de gente que no tiene para pagar la luz. Quiero acordarme de las 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Se acerca fin de año y seguimos sumando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a dar por aludido el Estado? ¿Cuándo dejaremos de recortar en la vida de las mujeres? No bastan palabras, hacen falta hechos y medios. Aquí, sentado en mi sillón, rodeado de este ambiente tan navideño, quería dirigirme a todas vosotras. Para que dejen de desviar fondos a la privada y tengamos todos la sanidad que nos merecemos. Y para que dejen de rescatar autopistas y rescatemos personas de una vez. Venga, feliz Navidad. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Hay que hablar más, mucho más, hacer mucho más ruido sobre la protección de la infancia. El discurso del rey no debería olvidar que en este país hay 5 millones de personas que no pueden calentar sus hogares, no solo el día de Nochebuena, sino todo el invierno. Me gustaría que a partir de esta Navidad construyamos un mundo mejor en el que todos tengamos los mismos derechos, que las leyes sirvan para todos por igual y las que no lo sean que se deroguen. Una sociedad que apuntilla a sus toros, que es líder en delfinarios en Europa y en el mundo, una sociedad que tira a pozos, que ahorca, que abandona a sus perros, una sociedad que masacra a las aves que vienen del norte de Europa buscando refugio y que las caza con pegamento, una sociedad que hace todo eso y en la que la mayoría de la gente mira hacia otro lado, es una sociedad que tiene un problema. Que sería muy importante sería romper ese círculo virtuoso que hay entre judicatura, poder político, poder empresarial, la banca. En estas fechas tan señaladas me llena de orgullo y satisfacción recordaros que el patriotismo no es una bandera muy grande que enseñar a los demás, sino respetar los derechos humanos en tu propio país, ayudando a quien más lo necesita. Mi mensaje se lo quiero lanzar al cuarto poder, es decir, a los medios, y sobre todo a esos pequeños hombres que les gusta meter la manita y distorsionar la realidad según sus intereses. Y lo que les quiero pedir para el 2007 es que tengan un poquito de amor hacia su país, y un amor para mí traducido en la verdad, porque da pena, pero es que un país sin verdad es un país sin libertad. Les deseo a todos una educación pública, inclusiva, equitativa, integradora. Una matrícula limpia en la Complutense está en 1.300 euros, que evidentemente no todas las familias pueden pagar. Potenciar la investigación y el desarrollo, el I+D, y veo que sin este tipo de políticas no se puede avanzar en una sociedad de una manera digna. Que no se olvidasen de los emigrantes, que nos diesen derecho al voto y que por supuesto, tengamos todos esos derechos que nos han cortado cuando algunos tienen la posibilidad de regresar a España. Quiero mandar un abrazo a todas las personas que me enseñan a estar al día de lo que pasa y al mismo tiempo me dibujan una sonrisa al escucharlas. Y si queremos que esto cambie un poquito a mejor, tenemos que salir a la calle y reclamarlo. ¡Viva la resistencia! Estás escuchando La Cafetera. Eres la resistencia y no estás solo. Feliz y libre, espero, 2017. Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas, que sé que estas cosas te gustan. Un saludo. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.